Mateo capítulo 6, versículo 25 al versículo 34. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Podemos sentarnos, hermanos? El día de hoy, hermanos, aunque hemos leído desde el versículo 25 al 34, la razón por la que lo hemos leído es para entrar en contexto. Pues nuestro enfoque el día de hoy será en los últimos versículos de este texto, versículo 33 y 34, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Ese será el enfoque en esta mañana, pues nuestro propósito es finalizar el trato que nuestro Señor ha dado al afán. Hermanos, es impresionante que nuestro Señor, de entre todos los problemas que pueden atribular a los cristianos, a sus discípulos, pues recordemos que en el capítulo 6 el Señor está dando indicaciones de cómo debemos comportarnos al vivir en este mundo, y de entre todos los problemas, hermanos, elige el pecado y la tentación del afán. Ya habló de la codicia. Ahora dedica nuestro Señor un largo mensaje al afán, y es nuestro propósito finalizar el día de hoy. No porque hemos dicho todo lo que se tiene que decir, pero creo que 3 sermones nos ayudan a tener la sustancia de lo que tiene este texto. Y no solo finalizamos el trato del afán, sino que finalizamos también nuestro capítulo 6. La ansiedad, hermanos, es un problema que gobierna a toda la humanidad, desde los pequeños a los grandes. Y muchas personas, hermanos, y es aquí donde debemos prestar atención, muchas personas desean vencer la ansiedad. Quizá tú estás aquí esta mañana y reconoces que estás afanoso, ansioso, y quizá tienes deseo de vencerla. Pero la pregunta es, ¿cuál es el motivo bíblico por el cual debemos desear vencer la ansiedad? Algunos desean vencer la ansiedad para sentirse mejor consigo mismo, otros por salud, para quitar ese problema que es causado por la ansiedad. Otros para mejorar sus relaciones familiares, para mejorar sus relaciones laborales, para mejorar sus relaciones sociales.
Pero ¿cuál es la razón bíblica porque el cristiano desea vencer la ansiedad? La razón principal y suprema no es para tener mejor salud, mejores relaciones, mejor sueño. Es por causa que la ansiedad es un pecado contra Dios. Hermanos, yo sé que esto lo he repetido varias veces, pero es que si hablamos de la ansiedad y tratamos el problema de la ansiedad, no teniendo en cuenta, en primer lugar, que este es pecado, podemos caer en un trato muy horizontal, muy antropológico de este tema. Hemos visto que la ansiedad puede tener dos raíces, puede tener dos cosas en mente, dos cosas que lo producen. En primer lugar, como lo vimos anteriormente, puede ser la codicia. Algunos están afanados en esta vida, no porque les falten las necesidades básicas de la vida, sino por el deseo de amontonar más tesoros materiales. Y estos nunca los terminan de saciar. Como dice Eclesiastés, el ojo no se cansa de ver. Y algunos están afanosos por el deseo de obtener más. Quizá posesiones, quizás fama, quizá títulos, pero ese es el todo de su vida, afán por tener más. Ese puede ser una raíz del afán, pero hay otra raíz que es la que particularmente el Señor está atacando. Y esta podría ser un poco más comprensiva. Sin embargo, el Señor dice que es pecado. ¿Cuál? El afán puede ser también por estar preocupado de las necesidades básicas de nuestra vida: comida, bebida, vestido. Sin embargo, cualquiera que sea, hermanos, cualquiera que sea la razón por la cual estás ansioso, nunca hay delante de Dios una justificación para vivir en ese estado ansioso. Nunca hay justificación. Ya sea que quieras un mejor carro o que quieras tener para dar alimento a tu familia. Nunca hay justificación. Así que los versículos 33 y 34, hermanos, concluyen con el trato del afán. Y la manera en que lo hacen, hermanos, es dando indicaciones de cómo es que podemos vencer la ansiedad. Miren esto, nos hemos estado enfocando en ver la ansiedad y predicar como el Señor lo hace para que deseemos alejarnos. Para que deseemos alejarnos de la ansiedad. Hemos estado construyendo en las dos predicaciones anteriores, en los versículos pasados, que la ansiedad es un pecado del cual debemos huir. Pero en el versículo 33 y 34, el Señor ya no sigue construyendo sobre lo malo que es el afán y lo pecaminoso que es el afán, sino que nos da cosas prácticas, verdades prácticas que podemos aplicar para vencer la ansiedad. Hermanos, aquí está la cosa. No solo debemos huir de la ansiedad, sino que debemos ser activos en lo que Dios indica para que no caigamos en esa ansiedad. Este es un principio importante, ya sea respecto a la ansiedad o cualquier otra tentación y pecado que nos asedie. ¿Cuál es la manera en la que puedes vencer la ansiedad? Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ok, ¿estás ansioso? Ahora reconoces que la ansiedad es pecado y te quieres apartar de ella. Y ya no solo te quieres apartar de ella, sino no quieres caer en ella. He aquí la manera que el Señor enseña a sus discípulos a no caer en la ansiedad. ¿Qué? Buscad el reino de Dios y su justicia.
Hermanos, como digo, este es un principio que se repite continuamente en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, acompáñame a Filipenses 4:6. No solo debemos apartarnos del pecado, sino debemos ser prestos para hacer buenas obras. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos. ¿Ven? Esa palabra, esa primera frase es prácticamente el versículo 25 al 32 de Mateo 6. Esa es la indicación del Señor en las palabras del apóstol Pablo. Por nada estéis afanosos. Eso es lo que el Señor ha tratado de construir en todo su discurso del afán. Pero noten esto: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Ven eso, hermanos? ¿Ven ese principio? No solo apartarnos del afán, sino ser activos en las buenas obras para vencer el afán. Hermanos, esto lo vemos aún hasta con otros pecados. Pablo dice a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Pero no solo dice huye de esas pasiones juveniles, sino le enseña: y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan el nombre del Señor. Podemos ver, este es un principio, hermanos, que tenemos en este texto que debemos aplicar a nuestra vida en general. Cualquiera que sea la tentación que estés luchando, el pecado que te esté agobiando, no solo debes abandonar ese pecado, sino poner manos a la obra, un corazón presto, un corazón dispuesto para dedicarte a las buenas obras, de tal manera que puedas vencer totalmente ese pecado. No es suficiente apartarnos de la ansiedad. El Señor nos dice que ahora debemos aplicar nuestro ser entero a buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo deshacernos del pecado de la ansiedad? ¿Cómo vencer este pecado que se posesiona de nuestras mentes, en el cual ofendemos el carácter de nuestro Dios? Hermanos, ¿cómo nos deshacemos de este pecado? Recordemos, hermanos, que cada vez que estamos ansiosos, decimos con nuestros hechos que Dios tiene más amor por las aves y las plantas de lo que tiene por sus criaturas. Recordemos que es una ofrenda ante Dios, pues cada que estamos ansiosos, decimos con nuestros hechos que creemos en un Dios que no es todopoderoso, que puede crear nuestro cuerpo, pero que no puede sustentarlo. Recordemos que afrentamos a nuestro Dios cada que estemos ansiosos, pues decimos, hermanos, por nuestra forma de vivir, que nuestro Dios es como el de los paganos, lejano, como para estar ocupado en los afanes de este mundo, descuidado, como para atender a sus hijos, a los cuales les dio la salvación, pero no les puede dar el pan diario. Recordemos, hermanos, que es una afrenta contra el mismo evangelio de Cristo, el pecado de la ansiedad. Pues este pecado dice: ok, el Señor nos dio a su Hijo, pero no nos da el vestido y el alimento necesario para subsistir. Recordemos, hermanos, que la ansiedad es un pecado. ¿Por qué enfatizar en esto? ¿Por qué enfatizar en esto? Porque si no vemos la ansiedad como un pecado, no tendremos la urgencia de aplicar nuestro corazón y nuestra vida a las palabras del Señor. Hermanos, es necesario aplicar y presionar en esto, pues si no, no tendremos la urgencia. ¿Sabes? Este es uno de los textos más citados en la consejería y pláticas informales entre los creyentes. ¿No es verdad, hermanos? ¿No es verdad que se escucha comúnmente platicando uno con otro? De repente escuchas y buscad el reino de Dios y su justicia. Buscad el reino de Dios y su justicia. Y esto puede provocar que no saboreemos correctamente estas palabras de la repetición que le hemos dado, y muchas veces del haberlo sacado fuera de contexto, que ahora no lo podemos ver en su contexto original.
Buscad primero el reino de Dios y su justicia. ¿Y por qué? ¿Y por qué nuestro corazón lo buscará esto? Buscará aplicar nuestra vida con toda intensidad a estas palabras. Porque veremos la ansiedad como pecado. Hermano, ¿aborreces el pecado? Yo sé que lo aborreces. Yo sé que quieres aborrecerlo más, pero sé que lo aborreces. Hermano, ¿deseas alejarte del pecado? Yo sé que deseas alejarte del pecado. Ok. Por lo tanto, la ansiedad es pecado. Por lo tanto, la odias. ¿Ven, hermanos? Es que ¿saben qué ha pasado con el pecado de la ansiedad? Es tan común en nuestros días que no lo podemos ver en la magnitud de una ofensa a Dios. La codicia y el afán son pecados aceptables en nuestra sociedad y aún entre los cristianos. Pero si odias el pecado y deseas abandonar el pecado, y el Señor Jesucristo ordena que no estemos afanosos, por lo tanto estar afanoso es pecado, por lo tanto lo odias, por lo tanto deseas abandonarlo. Hermanos, si deseas abandonar el pecado de la ansiedad, escucha las santas palabras de nuestro Señor. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Gloria a Dios que ves la ansiedad como pecado. Gloria a Dios. Y gloria a Dios que te quieres alejar. Ahora busca el reino de Dios. La palabra buscar aquí no es simplemente echar un vistazo, es la misma palabra que se usa para hablar de cómo los gentiles buscan las cosas materiales. Lo leímos, versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas. El sentido de esta palabra y la fuerza de esta palabra es que los paganos buscan las cosas materiales con todo su corazón. O sea, ellos viven, hermanos, ellos sudan, ellos respiran, ellos trabajan, ellos comen, ellos beben, ellos sueñan para las cosas de este mundo. Ya sea que sean cosas materiales o ya sea que sea prestigio, pero ellos viven para esto. Ellos obedecen a aquel proverbio: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Busquemos las cosas de este mundo con todo nuestro afán, pues no tenemos otra esperanza más que esta vida. Ok. El Señor está diciendo, ellos viven, ellos buscan con todo su corazón las cosas materiales. Pero ustedes no solo no deben buscar las cosas que ellos buscan, sino que deben vivir, sudar, respirar, trabajar, comer, beber, soñar, apasionarse por el reino de Dios y su justicia. Oh, hermanos, cuán continuamente los gentiles nos humillan por la pasión que ellos muestran por las cosas de este mundo. Así como en el tiempo del Señor los gentiles eran un ejemplo de los que viven para las cosas de este mundo, en nuestro día los gentiles buscan con más pasión las cosas de esta tierra que los cristianos, las cosas celestiales. Y lo que es aún peor, muchas veces los cristianos buscan con más pasión las cosas de este mundo que los mismos paganos. Eso es mucho peor. Ya no solo no buscamos con la misma pasión que ellos buscan las cosas materiales, las cosas espirituales, sino que los cristianos viven muchas veces con más pasión para las cosas de este mundo que los mismos mundanos. Increíble. Hermanos, nuestra búsqueda por el reino de Dios y su justicia demuestra más celo, amor, pasión, coraje, intensidad
que la pasión de los paganos por las cosas de este mundo? Con vergüenza tenemos que decir, la mayoría de nosotros, no. Ahora, alguien puede hacer una muy buena pregunta. Ok, ¿y cómo busco el reino de Dios? Si mi Señor me dice que debo aplicar mi ser entero a buscar el reino de Dios y su justicia, ¿cómo? ¿Cómo lo busco? Para responder esa pregunta, debemos en primer lugar saber qué es el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es el reino de Dios y su justicia? El reino de Dios, al que aquí el texto se refiere, es aquel reino de gracia que por virtud de Cristo tenemos el privilegio de conocer. Hermanos, no podemos dedicar un sermón entero a saber qué es el reino de Dios, porque ya lo hemos hecho. Ya lo hemos hecho cuando meditamos sobre la oración en el Padre Nuestro. Si ustedes recordarán, la oración comienza: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Hemos dedicado una hora aproximadamente a meditar en qué es el reino de Dios. Así que solo podemos resumir. El reino de Dios es aquella obra de gracia en nuestros corazones por la cual oramos que nuestras vidas se sigan sometiendo a su ley, a su voluntad, y que nuestra vida esté conformada a la voluntad de Dios. Y no solo eso, sino que anhelamos que otros sean alcanzados a este reino. Hermanos, recordemos, Dios es Rey y soberano de toda la creación. Toda la creación es de Él. Pero hay un reino de gracia donde su misericordia fluye, al cual hemos sido traídos. Y en este reino participamos y deseamos crecer en estas gracias y deseamos que otros sean traídos. Hermanos, cuando dice buscar el reino de Dios y su justicia, es una clara contraposición al reino de los hombres. El reino de los hombres busca solo por las cosas materiales, por las cosas que se ven, pero el reino de Dios busca por las que no se ven. Y aunque la iglesia no es el reino de Dios en sí mismo, esta es quien lo avanza. Así que el reino de Dios aquí tiene connotaciones de comunidad en gran manera. Buscar avanzar el reino de Dios a través de la iglesia de Cristo. Pero no solo dice el reino de Dios, hay una cosa más que lo acompaña: el reino de Dios y su justicia. Esta palabra, la palabra justicia, se utiliza al menos de dos maneras principales en la Biblia. A veces la justicia se refiere al don, al regalo de Dios de contar a un pecador como justo en virtud de la vida perfecta y sacrificio del Señor Jesucristo. Romanos 1, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Después dice Romanos 5, justificados pues por la fe. Esta justicia, hermanos, no es una que se gana por buenas obras. En esta justicia no se crece. Esta justicia es un don de Dios que se obtiene no por obras, sino por la fe.
siendo la fe no una obra, sino aquella obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, por las cuales somos capacitados para considerarnos inútiles e incapaces y ver a Cristo como el único suficiente para salvarnos. Creo que no tengo que hablar mucho de lo que la palabra justicia, este término significa. Lo han estado viendo por un largo tiempo en el libro de Romanos. Esta justicia, lo repito, es el don de Dios de recibir a un hombre pecador como justo, no porque sea internamente justo, sino porque Dios lo considera justo en virtud de los méritos de Cristo. Pero hay otra justicia que la Biblia habla. Acompáñenme a Mateo 5. Mateo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí la palabra justicia debe significar, no puede significar la justicia que hemos hablado, porque ¿sabes? No puedes tener hambre de ser más justificado para con Dios. Porque si Cristo es tu justicia, no puedes crecer a otra justicia. No puedes tener hambre de otra justicia. Eres tan justo como alguien lo puede ser. Eres tan justo delante de Dios como el mismo Señor Jesucristo. Entonces esta hambre no es hambre de ser justificados delante de Dios, porque tenemos la justicia que requerimos, la máxima justicia que algún hombre puede adquirir. Acompáñame a Efesios 4:24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Aquí la palabra justicia es sinónimo de santidad. Es el nuevo hombre que es creado en nosotros por Dios, en el cual somos restituidos a la imagen justa que una vez nuestros primeros padres tuvieron. Esta justicia, de la cual la bienaventuranza dice tener hambre y sed, es una en la que se puede crecer. Miren la diferencia. La justicia que es por la fe, respecto a ser declarados justos, no se puede crecer, pero en esta, no solo es que se puede crecer, se debe crecer. Se debe crecer. Así que el Señor está diciendo, busca el reino de Dios, busca el avance del reino de Dios, busca el avance de la obra de Dios, busca la comunidad de los santos, busca la expansión del Evangelio, busca la predicación del Evangelio. Pero no solo busca eso, sino busca la santidad personal, busca la oración privada, busca la meditación de la palabra, busca la comunión unos con otros. Estas dos cosas, mis hermanos, no deben ni pueden ir separadas. Es lo mismo que dice Pablo en Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Buscar el reino de Dios. Y hermano, no me puedes decir que tú estás buscando solo uno y estás obedeciendo a Dios. Algunos dicen, ok, no se metan conmigo. No me estés presionando para ir a la iglesia. ¿Por qué estás presionando para que ame más la iglesia? Si yo oro diario en mi casa, yo leo diario mi Biblia, yo estoy bien en mi corazón. Pero no es solo eso lo que el Señor nos manda a perseguir. No solo es justicia, es su reino. Y la expresión de su reino, una de las expresiones más gloriosas de su reino, es la iglesia, donde Cristo reina como el Señor de ella. Ya he dicho que no son lo mismo.
pero es la expresión, una de las expresiones principales del reino de Dios. Por otro lado, algunos dicen, bueno, yo soy muy activo en la iglesia, yo estoy todo el tiempo en la iglesia, todo el tiempo haciendo esto, todo el tiempo haciendo otro, pero no tengo tiempo para orar y leer mi Biblia, para examinar mi corazón, para meditar. Hermanos, son ambas cosas. Somos llamados a vencer la ansiedad por medio de estar concentrados. En el reino de Dios y su justicia. La pregunta es, ¿buscas el reino de Dios y su justicia? Dices, no, es que tengo tantas cosas que hacer. Por eso, es justo lo que el Señor está atacando. Ahora, alguien puede decir, yo no tengo problema, mira, yo le puedo echar todas las ganas y afanarme por el trabajo, afanarme por mejores cosas en la vida y no descuidar tanto el reino de Dios y su justicia. Yo oro de vez en cuando, voy a la iglesia, suelo ir los domingos a la iglesia, de vez en cuando le hablo a mis hijos la palabra de Dios. Hago ciertas oraciones, pero en la comida nunca faltan. El problema es que hay una palabra que no hemos meditado. No solo dice, busca el reino de Dios y su justicia. Gloriosa palabra que nos ha faltado. Gloriosa palabra que necesitamos. Oh, cuánto necesitamos esta palabra. Primeramente. He ahí el problema en muchos de nosotros. Muchos de nosotros aquí podemos estar conformados con una embarradita de religión en nuestras vidas. Pero el reino de Dios y la santidad no es algo que solo se vive para estar embarrados con un poquito. Es algo que se vive para estar sumergidos. Primeramente. ¿Sabes por qué estás afanado? ¿Sabes por qué tu mente solo trabaja en el trabajo, en los problemas, en los quehaceres de la casa, en la carrera, en el título, en el carro, en las casas, en el matrimonio? ¿Sabes por qué tu mente solo está todo el tiempo ocupada en estas cosas de este mundo? Por falta de orden de prioridades. El reino de Dios y su justicia no es algo que se busca entre muchas cosas, es algo que se busca primeramente. Notemos, no dice únicamente, dice primeramente. Y orden de prioridades no siempre es prioridad de tiempos o cantidad de tiempo, es prioridad en el corazón. Esto quiere decir que el reino de Dios y su justicia, hermanos, no puede ser un interés entre muchos. Debe ser el interés de nuestra vida. El reino de Dios y su justicia no puede ser una pasión entre muchas. Es la pasión de nuestra vida. La pregunta es, ¿lo es? ¿Es el reino de Dios y su justicia una prioridad de nuestras vidas? Haz reflexión en esto. ¿Cuál es la cosa que buscas suplir con más urgencia para tus hijos? ¿Zapatos, ropa, comida, educación o salvación? Yo sé que todos van a decir salvación, pero ¿qué dicen tus hechos? ¿Qué dice tu vida en tus prioridades? Joven, ¿qué es lo que más te afana en esta vida? ¿Crecer a la imagen de Cristo? Miren, examinemos nuestro corazón. Y esta es una buena manera de examinar si el reino de Dios y su justicia es lo primero en nuestras vidas. ¿Qué cortas cuando tienes poco tiempo? ¿Qué
¿Qué cortas en tu día cuando tienes poco tiempo? ¿No es tu devocional, tu tiempo en la palabra de Dios? ¿No es tu oración? ¿No es lo que sacrificamos, el devocional familiar? ¿No es verdad, hermanos? Tristemente es verdad. ¿Qué cortas cuando tu economía baja? ¿Qué es lo primero que cortas? ¿No siempre es primero lo concerniente a los intereses de Dios? O por el otro lado, ¿qué cortas para habitar en la oración de la iglesia? ¿Qué cortas? Quizá cortas un poco de sueño para habitar en la palabra. Como decía Lutero, tengo tantas cosas que hacer el día de hoy que si no dedico 3 horas a la oración, no tendré victoria en ellas. O que muchos de nosotros digamos así. Hermanos, en la vida cristiana no se obtiene victoria por medio de tener un poquito de deseo por las cosas espirituales, sino incontenible pasión por las cosas de Dios. Incontenible pasión. Otros naciendo de nuestro corazón por perseguir las cosas espirituales. Pero muchos mundanos invierten más para las medallas y coronas de este mundo. Que busquemos el reino de Dios y su justicia sobre todas las cosas. Esto es, no sacrificar siempre, no sacrificar lo espiritual cuando hay poco tiempo, cuando hay poca economía, cuando hay problemas. Eso es buscar el reino de Dios, tenerlo como algo que no puede ser conmovido. Hermanos, que muchos de aquí digamos, como decía aquel hombre piadoso, hazme lo más santo que un pecador puede ser. Que muchos resolvamos, como escribe Jonathan Edwards, ser hombres que van a vivir por una pasión en este mundo, la gloria de Dios. Que muchos en esta iglesia estén más preocupados por conocer la teología, por conocer a su Dios, que pasar tiempo en juegos y videojuegos de niños. Que muchas mujeres tengan la pasión, más pasión por tener el corazón limpio que la casa. De tener un corazón puro, de no aguardar amarguras, de servir a su esposo en toda santidad y justicia de corazón. Que más varones digan aquí y se propongan levantar casas santas para el Señor. Porque es solo así que venceremos la ansiedad y cualquier otro pecado. Es solo así que venceremos la ansiedad y cualquier otro pecado. Sin embargo, no es solo un precepto que se describe o que se ordena. Hermanos, no es una sugerencia el texto, es un mandato. El Señor dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Pero hermanos, para eso uno tiene que desgastarse. Para eso uno tiene que vivir. ¿No es verdad que vemos a un hombre piadoso y vemos el testimonio de un hombre piadoso y se nos antoja? Y dice, ay, yo quisiera que eso fuera así, que mi familia se fuera así, que mi familia caminara así. Pero ¿sabes? La misma fuerza que se necesita para que los paganos utilizan para las cosas de este mundo es la que necesitamos para vivir para el reino de Dios y su justicia. La cosa es que no solo necesitamos esa fuerza, sino que tenemos la gracia que nos fortalece de parte de Dios para hacerlo. Oh hermanos,
Yo espero que el Espíritu de Dios marque esto en nuestros corazones. Que debemos vivir para su gloria, para su reino. Sea donde estés, en el trabajo, en tu casa, en tu estudio, en tu universidad, lo que sea, que seas movido porque otros se sometan a Cristo, porque otros lo reconozcan como Señor, porque otros escuchen, se arrepientan o no. Es olor fragante. Oh, hermana, que desees levantar tus hijos para la gloria del Señor, que desees guardar tu corazón, tener comunión con el Dios vivo. Joven, la gloria del joven es su fuerza. ¿En qué desgastas tu mente, tu corazón? ¿Es la iglesia, joven, una prioridad en tu vida? Si no lo es, no creas que honras a Dios. La iglesia es suprema a su vista. ¿Estás buscando la santidad en lo oculto y clamando al Señor que te use como quiera? Y si algún día puedes derramar tu cuello, tu sangre para el Señor, que así sea. Oh, hermanos, que no perdamos esa pasión. Escuchaba en la semana de un puritano, no me acuerdo del apellido, pero se llamaba Edward. Y por causa del tiempo de la persecución, por causa de no parar de predicar, le dejan lo encarcelan y le iban a degollar. Y le dejan tener una noche más con su esposa para despedirse unas horas. Y empieza a consolar a su esposa y dice: mi sangre será derramada, mi cuello será cortado, pero es por la causa de Cristo. ¿Qué más digno podría vivir? Si después de morir, si después de esto me espera la gloria eterna. Hermanos, vivimos para una vida eterna. Que no perdamos la pasión de vivir para el reino de Dios y su justicia. Y se agrega una promesa: y todas las cosas serán añadidas. ¿Qué quiere decir todas las cosas? Permítame dar un ejemplo. Se acerca un hermano a otro hermano y le dice: oh, hermano, anhelo tanto ese carro. Es último modelo, mira su motor, mira sus caballos de fuerza, sus vestiduras de piel, dicen que es el más seguro del mundo. Tendré que trabajar más horas extras para obtenerlo, para poderme quedar con ese carro. Se acerca un hermano y dice: hermano, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Yo espero que si fueras tú quien escucha eso, no sepas a quién reprender primero. Si a este que tiene sus anhelos en las cosas paganas, o a este que tuerce la palabra. No es lo que quiere decir el texto. Buscad primero el reino de Dios y sus justicias, y todas las cosas serán añadidas. ¿Cuáles? Por las cuales acaba de decir que no estemos afanosos. Comida, bebida, vestido. Comida, bebida y vestido. El problema con esa respuesta: busca el reino de Dios y su justicia, y tendrás ese carrazo o esa casota, o te quedarás con la empresa. No es solo erróneo a la luz de nuestro contexto, sino a la luz de toda la Biblia. La Biblia sí habla de una prosperidad, pero no de esa prosperidad. Habla de una prosperidad suficiente para subsistir. Muchas veces, por buscar el reino de Dios y su justicia, no tendrás el carrazo que quieres.
Por buscar el reino de Dios y su justicia, quizá no le hagas la barba al jefe para quedarte más horas y te ascienda de puesto. Quizá no te puedes quedar más horas de trabajo por buscar el reino de Dios y su justicia. Llegar temprano a casa, ministrar a tu familia con la palabra. Quizá no tendrás la mayor economía por no aceptar doble trabajo, doble carga y preferir administrar diario a tu corazón. Quizá no tendrás los mejores títulos por no irte a aquel lugar donde no tendrás comunión con el Señor o su iglesia. Un claro ejemplo de esto es la viuda de Sarepta. En Primera de Reyes 17. El Señor le da la orden a Elías de que vaya a Sarepta de Sidón, que more allí. Y versículo 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como he dicho. Hermanos, vean aquí el corazón desconsiderado del profeta Elías, siendo esto una prueba para la viuda. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Saben qué hizo la mujer? Hermanos, pensemos en esta condición. Se escucha fácil leerlo, pero imagínate en esta condición. Está tu hijo, solo hay pan para ti y para él, y este hombre dice, dame a mí primero. Y no cesará la provisión. Hermanos, no recibió manjares esta mujer y cerdos que no faltaran del corral, o aves o codornices. No faltó aceite y harina hasta que lloviera. Este es un claro ejemplo en vida práctica de lo que significa buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Pero nosotros, hermanos, muchas veces somos contrario al ejemplo de la viuda de Sarepta, como alguien contó una vez que yendo por el campo un hombre encontró 2 tiernos becerros. Y llega el esposo a la casa y dice, consagraré uno de ellos al Señor. Cuando estén en su tiempo correcto, en su medida correcta, lo daré al Señor. Y la mujer pregunta, ¿y cuál darás al Señor? Yo sé cuál de ellos es. Y ocurre un día que un corderito, uno de esos murió. Y llega el hombre a la casa de la mujer y dice, murió el cordero del Señor. Y así es como a veces vivimos delante del Señor, siempre sacrificando, siempre negando, siempre rechazando lo que corresponde al reino de Dios y su justicia. Hermanos, porque lo dice el Señor, tenemos esta confianza.
aquellos que buscan el reino de Dios y su justicia, aunque por hacerlo sacrifiquen mucho bienestar de cualquier tipo, no cesará el pan y el aceite, el sustento necesario para la familia, para la vida. Y el texto termina diciendo: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Hay una relación muy íntima entre este texto y lo que se acaba de decir. Recordemos que aquí no se prohíben ahorros o provisiones, pero se nos prohíbe estar ansiosos por el futuro. Y hermanos, es que la mayoría de nuestros afanes son concernientes al futuro. Y recordemos, hermanos, la palabra afán viene de una palabra griega que quiere decir dividir. Estar afanosos es estar divididos de mente. Estar afanosos, por lo tanto, es tener un corazón dividido para el reino de Dios y buscarlo con la mitad de Él. Así que el texto dice: no te preocupes por el día de mañana. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no nos hemos afanado por si podremos obedecer a Dios en el futuro? ¿No es verdad? ¿No ha pasado por tu mente qué va a pasar si un día el Señor me quita un hijo? ¿Y cómo voy a reaccionar? ¿Tendré la capacidad? Y nos afanamos y nos entristecemos. ¿O qué pasará si viene una guerra y alcanza nuestro país y se pierde y hay hambruna? ¿O qué pasa si llego a adquirir una enfermedad mortal? ¿Qué pasará con mi familia? Dice el Señor: si quieres obedecer al Señor en el futuro, aplícate en el presente a buscar el reino de Dios. Hermanos, esto es importante saber. No podemos obedecer el mandato de buscar el reino de Dios y estar preocupados por el día de mañana. ¿Sabes por qué? Porque el día de mañana traerá su afán. Pero he aquí una gran realidad. No solo cada día trae su propio afán, sino que el Señor dispensa su gracia para cada día y el mal de cada día. El Señor no te dará la gracia para las preocupaciones del futuro. Él te dará la gracia para que vivas para el reino de Dios y su justicia en el presente. La pregunta es: ¿estamos viviendo para el reino de Dios o el afán por las cosas de este mundo nos tienen demasiado ocupados como para atender el reino del Señor? Hermanos, apliquemos nuestro corazón a estas palabras, imitando a nuestro Señor Jesucristo, quien por excelencia decía que su comida era hacer la voluntad del que le envió. Ejemplo nos ha sido dado, no solo por el objeto de nuestra fe, sino por el consumador, el pionero de nuestra fe, quien en esta tierra caminó enfocado por una cosa: aplicarse a los mandamientos de Dios, de su Padre, y obedecerlo en todo. Obedecer los mandamientos del Señor en su corazón y acabar la obra que el Padre le había dado. Como dice aquel salmo, que quién verá el rostro del Señor sino aquel que aún jurando en daño propio no cancela por lo tanto su voto. Él es Cristo, hermanos. Cristo fue uno que juró en daño propio. En daño propio, y sin embargo no por eso desobedeció al Padre, sino como dice a los discípulos: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Quita de mí esta carga, esta ira, no derrames sobre mí tu ira. No, pero para esto he venido. Oh hermanos, buscar el reino de Dios y su justicia muchas veces significará perder tesoros de esta tierra, pero ganar los tesoros
que no son robados por ladrones, ni corrompidos por la orilla y el orín, la polilla y el orín. Amigo, quizá tú estás aquí y dices, wow, cuán duro habla el Señor a sus discípulos. Cuán duro habla el Señor a sus discípulos, a los que Él ya ama. Ok, si las palabras son así de duras para los que, o no duras, sino claras, para los que ya están en el reino, y aunque a veces fallan en buscarlo con todo su corazón, sin embargo lo buscan y están en el reino de gracia. Si son las palabras para sus discípulos, cuánto más fuertes deben ser para ti que estás fuera del reino. Por eso es que dice Pablo en 2 Corintios, como si Dios rogase por medio de nosotros, como si Dios rogara, rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliate con Dios, pues tu pecado te divide de con Él, reconcíliate. ¿Cómo? No por tus propias obras, sino por la obra consumada y perfecta de Cristo. Oh, mi deseo es dar unas palabras de ánimo para el que busca. Si tú estás en esta iglesia y por largo tiempo has estado tocando, has estado buscando, quiero traer y recordarte a ti la historia que John Bunyan, la alegoría que John Bunyan escribió en siglos anteriores. ¿Han escuchado del peregrino? Espero que lo hayan leído. ¿Han escuchado de la peregrina? Es el otro libro que escribió John Bunyan. El peregrino, según entiendo yo, es más autobiográfico de la experiencia de salvación de John Bunyan. Pero la peregrina es un tratado más teológico, no tan autobiográfico, sino más teológico de cómo es que el hombre experimenta la salvación y el camino a la salvación en esta tierra. Y los que no han leído, y para los que no contaré la historia, una vez peregrina cae en convicción de pecado y viene a su corazón un temor y un deseo de entrar a la ciudad celestial donde entró su esposo, y se lamenta por cómo trató a su esposo, por cómo murmuró de él, cómo lo lastimó, y empieza su camino por medio de una carta que recibe, donde le da la invitación y ella empieza a ir. Van varias mujeres a casa de peregrina, las esposas de aquellos hombres que primero trataron de hacer desvariar a peregrino, y van y la empiezan a desanimar. Pero hay una mujer que se llama Misericordia, y aunque algunas la desalientan y mejor se van cuando fracasan en su acción, pues peregrina estaba decidida a ir a seguir el camino para la ciudad celestial. Sin embargo, Misericordia decide quedarse y dice: si esto es así, yo caminaré contigo. Pero ¿qué seguridad tengo de que seré recibida si no tengo una misma carta del Rey de tu Señor? ¿Cómo podré entrar? Peregrina dice, hermanos, es lo que me acuerdo, no es exacto, pero es la esencia de la historia. Peregrina dice: Él te recibirá, yo hablaré con Él, y sé que Él se complace en misericordia, en recibir a los que le buscan. Y entonces Misericordia va, pasan juntas por el lago del pantano de la desesperación, y llegan a la puerta. Y una vez llegan a la puerta, tocan, y el perro del vecino las espanta, de tal manera que desisten de tocar por un poco de tiempo. Sin embargo, vuelven a animarse y vuelven a tocar. Y el rey abre la puerta y mete a Peregrina y a sus hijos, a sus cuatro hijos, y dice: bienaventuradas ustedes, bienaventurados, pasen, entren al gozo de su Señor, comiencen su peregrinaje. Sin embargo, la puerta se cierra y Misericordia, la vecina,
no es introducida. Misericordia se desanima, pero ¿sabes qué hace? Empieza a tocar. Empieza a tocar esperando que el rey escuche. Y el rey ignora por un tiempo. Y ella toca y toca y toca tanto hasta que se desvanece y se desmaya. Y siendo fortalecida un poco más, recobra las fuerzas y toca y toca. Y abre el rey y dice: ¿qué quieres que haga? Y dice: oh rey, ten a bien introducirme allí. Y él dice: bienaventurada tú. Que no fuiste desanimada y desalentada para insistir, para tocar. Yo sé que hay varios aquí que quizá están desalentados porque por un tiempo han tocado. Te digo algo: clama. Clama, continúa clamando y tocando aquella puerta sin parar, aunque desmayes, aunque tus fuerzas se acaben. Toca, porque es hasta que reconocemos esa debilidad, hasta que estamos en profunda bancarrota, cuando Él se complace en abrir. ¿Y sabes qué pasa? Una vez Misericordia entra, ella dice, pregunta peregrina: oye, ¿y no se molestó mi Señor de que estuviera tocando con tanta insistencia? Dice: no, para nada. Una vez tocabas y Él hacía un rostro alegre, con un ceño contento, haciéndote, ese ya es mi cosecha, ya no es el libro, haciéndote desesperar para que reconozcas que solo en Cristo hay salvación. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hermanos, que vivamos con santa violencia para este reino. Amigo, clama, clama hasta desmayar.